liga. La liga, la liga, la liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga, la liga, la liga de la ciencia. Tercer bloque de la Liga de la Ciencia y vamos a un nuevo informe de CONICET documental. Están con nosotros Guido Rimondino, que es doctor en Química por la Universidad Nacional de Córdoba, y Gastón Guevara, que es realizador de CONICET documental. ¿No? Muy bienvenido, muchas gracias por estar acá. Bienvenidos. Y esta vez nos vamos a la Antártida, ¿no? A estudiar cómo las masas de aire que viajan de los continentes, quizás con contaminantes, llegan a este lugar que uno pensaría que es totalmente virgen, pristino. ¿De qué se trata? Así es. Nosotros lo que estudiamos es, en realidad, cuál es el impacto de las actividades humanas de los continentes que están, obviamente, fuera de la Antártida, de lugares alejados, y cómo esa contaminación que se emite puntual o regionalmente en algún lugar llega a la Antártida, y ahí empezamos a encontrar problemas y empezamos a decir, opa, el problema que presentaba Córdoba, Buenos Aires, Sudamérica, ahora lo encontramos en la Antártida. Entonces empezamos a variar un poco la visión de tener un problema local o regional a un problema global. Y nosotros lo que, básicamente, lo que estudiamos, para hacerlo simple, es poner tipo una aspiradora, un motor que chupa aire, y antes de que pase por el motor tenemos una serie de filtros, entonces todo el aire que se succiona pasa por esos filtros y después nosotros empezamos a analizar esas muestras. Y vayamos al informe, no lo spoilees demasiado. Vayamos a ver de qué se trata. Abríguense porque nos vamos a la Antártida, ¿eh? Veamos la primera parte del informe. La Antártida, como todos ustedes saben, es un lugar en donde no hay absolutamente ninguna fuente de producción de nada que sea contaminante. Sin embargo, llegan los contaminantes que se emiten en los continentes. Lo que hace que nosotros intentemos medir esto durante un buen número de años para ver las tendencias de lo que está pasando. Digamos, es mi primera vez en cuanto a una campaña antártica, en cuanto a subirme a un buque, en cuanto a hacer este tipo de travesía. La verdad que hasta ahora es una experiencia inigualable. En cuanto a nuestro proyecto, nosotros no hacemos nada con organismos vivos. Nuestro trabajo consiste en tomar muestras de aire, hacer pasar, digamos así, esas muestras de aire a través de ciertos elementos filtrantes que utilizamos, colectar en esos elementos filtrantes todo lo que pueda quedar adherido, digamos así, y después analizar qué es lo que se adhirió. Bueno, se los dejo. Y a trabajar, que es el primer domingo que vamos a trabajar, ¿eh? Perfecto. El análisis nosotros lo hacemos por cromatografía gaseosa, a posteriori, ¿no es cierto? O sea, primero tomamos la muestra, después hacemos los análisis de cromatografía gaseosa y con ello determinamos la presencia o ausencia, generalmente es la presencia, de ciertos contaminantes orgánicos persistentes. Es decir, son contaminantes porque no son especies que se generen en la atmósfera, sino que son especies que son emitidas a la atmósfera por alguna actividad humana. Entró bien. Sí, hay que ver si... En este caso, la sustancia que nosotros estamos viendo en particular, o tratando de buscar en particular, cuando digo contaminantes persistentes, se refiere a pesticidas, por ejemplo, que son utilizados en el continente en la actividad agrícola, por ejemplo, pero que tienen un tiempo de vida lo suficientemente largo como para que las corrientes de aire lo vayan arrastrando a distintos lugares, y entre esos lugares está precisamente el aire antártico, que es donde nosotros hemos venido a detectarlos. Muestra número 1 está marcada ya. Sí. Vamos al otro. Guido, impresionante el documental. No puedo creer que encuentren pesticidas que se emiten en el continente, en la Antártida, y que ustedes puedan medirlos con una... ¿Cómo es lo de la cromatografía? Quería saber más sobre el método. Mira, el método es bastante simple. La cromatografía es una técnica química que se basa en separar una mezcla de componentes según la afinidad que tenga cada componente a una fase estacionaria, es decir, una fase que se mantiene fija en el equipo. Es como si nosotros tenemos un pool de chicos que entran a una juguetería larga, y los chicos empiezan a caminar. Algunos se van a quedar retenidos viendo muñecas, otros se van a quedar retenidos viendo pelotitas, y cuando lleguen al fondo,
va a venir la maestra de diseño, va a venir con un solo chico, el que no se retuvo con nada, el que pasó derecho. Y después van a empezar a llegar diferentes grupitos que se detuvieron según sus afinidades. Es la mejor explicación de cromatografía que escuché en mi vida. Muy didáctico. Muy buena, muy didáctico. Buenísimo. Entonces, nosotros, una vez que recolectamos todo lo que chupamos, por así decirlo, del aire, hacemos un par de limpiezas para directamente separar los compuestos que nosotros queremos medir y hacemos esa técnica de cromatografía. O sea, puedes tener una idea de la cantidad que hay en tu muestra y estimar la cantidad de aire que hay en toda la atmósfera. Sí, exactamente. Gastón, y ustedes en CONICET Documental veo que de repente están en la selva, muertos de calor, y después se van a un lugar como la Antártida. ¿Qué hay de preparación en particular para la Antártida? Y la Antártida es como, primero que es un lugar impresionante, ¿no? Natural, ya el hecho de llegar es como que te impacta mucho. Y después el trabajar arriba de un barco es, todo el tiempo se mueve, como que por un lado tenés lo tuyo personal de adaptarte a la navegación. Tenés que prepararte para... Sí, acostumbrarte. Por ahí, en este viaje salimos desde Mar del Plata. Entonces tuvimos 9 días hasta llegar a la Antártida, que el cuerpo se va acostumbrando. Después te mareas cuando llegas a la Tierra, ¿no? Sí, mareo de tierra se llama. Mirá vos. Y los primeros 2 días son los más complicados siempre, hasta que el cuerpo, más Mar del Plata, es muy movido. ¿Y los equipos necesitan una preparación especial? ¿Las cámaras, los filtros? Llevamos cámaras que se bancan bien en bajas temperaturas y no tuvimos problemas. Las baterías se te gastan un poco más rápido cuando está frío. Cuando está frío, mira. Y bueno, y después era como, por un lado, lo que nos pasaba a nosotros, desde lo personal, de acomodarse a vivir arriba de un barco, desde el lugar, los tiempos de los militares también, que todo, ¿viste?, muy temprano, como que hay que acomodarse a eso, y después entender el trabajo de ellos. Nosotros habíamos ido ya, porque como el proyecto de ellos, había otros también, ya sabíamos de qué venía la mano, que habíamos hablado con los científicos antes de ir al barco, y ahí era como acomodarnos al trabajo de ellos, filmar los de aire, pero también por momentos filmar los otros trabajos más de pesca de organismos más biológicos, claro, y ir acomodándonos. Bueno, veamos, ahora seguimos charlando, pero veamos la segunda parte del informe. Tenemos un equipito, en realidad son dos equipos que son chiquitos, bastante portables, en donde funciona como aspiradora, se aspiran todo el tiempo el aire. Tomamos las muestras con esa especie de aspiradora, digamos así, usamos como filtro una espuma de poliuretano y también un filtro que nos elimina el particulado atmosférico, sí, y demás, que es un filtro que contiene algún material celulósico, porque básicamente es un tejido de cuarzo, digamos así. En esos elementos nosotros retenemos todas las sustancias que vamos después a analizar. Desde el año 2011, digamos, en que hicimos nuestras primeras determinaciones, hemos visto que hay varios contaminantes que se pueden detectar, a pesar de que nuestro sistema, digamos así, de detección no es de última generación. El filtro es como un disco, como si fuese de papel. Entonces, cuando uno desarma el equipo, el viento obviamente te lo lleva, digamos, se vuela. Entonces, nosotros lo que hacemos es desarmar el equipo estando en funcionamiento. Entonces, hay una persona que tiene que estar en todo momento agarrando el equipo, mientras la otra persona tiene que ir desplazando el filtro con el equipo en funcionamiento, o sea, el equipo aspirando. Entonces, es complicado, sobre todo considerando que a medida que nos vamos más hacia el sur, las temperaturas son más bajas y tenemos que trabajar, si bien no agarramos los dispositivos con la mano, con pinzas, pero siempre con guantes, y no son los guantes para el frío, digamos, son los guantes de nitrilo para que uno trabaja en el laboratorio común. Los dedos están bastante duros y es bastante difícil realizar las maniobras. Guido, las investigaciones empezaron en 2011. Quería preguntarte cómo cambió la situación de la contaminación atmosférica en la Antártida desde ese momento hasta el día de hoy. Sí, si bien parece que fue mucho tiempo el que, por lo menos hicimos campañas 2011, 2013, 2014 y también estuvimos en bases antárticas, para estudios ambientales es un periodo de tiempo muy corto, no se puede determinar
si hay implicancias de ciclos atmosféricos o ciclos, por ejemplo, de cambio de estación verano-invierno. Entonces lo que nosotros estamos haciendo, que esta fue la primera campaña de determinación de estos compuestos hecha por un grupo de argentinos en la Antártida, nosotros lo que estamos haciendo es un primer pantallazo, cuál es la situación aquí y ahora de los contaminantes. O sea, ¿antes no habían medido la cantidad de pesticidas y eso? Por parte de un grupo argentino, no. Ah. ¿Y cuál es la situación? ¿Es preocupante? Es preocupante que se hayan encontrado, ¿sí? Uno esperaría que en la Antártida, un ambiente prístino, no haya este tipo de contaminantes. Sí se han encontrado, pero la buena noticia es que están en límites, o sea, están por encima del límite de detección, es decir, la cantidad que hay todavía es poca. Y digo que se necesita un estudio a largo plazo, ¿por qué? Porque los contaminantes, estos organoclorados, tienen tiempo de persistencia entre 30 y 50 años a veces en la atmósfera, y por ahí, en estos momentos, estos contaminantes están a la altura de los trópicos o un poco más abajo, y va a llevar tiempo hasta que las masas de aire lleven esos contaminantes a la Antártida, y obviamente esos niveles pueden empezar a subir. ¿Y esos datos que ustedes encuentran, después quién los utiliza? Nosotros estamos, como científicos, nosotros publicamos siempre por medio de revistas internacionales, y la idea es tratar de incorporar a la Argentina a una red de monitoreo ambiental que se está llevando a cabo en los 7 continentes, en la mayoría de los continentes, menos en la Antártida. Entonces, queremos incorporar estos datos a esta red de monitoreo global. Muy bueno. Gastón, ¿y alguna anécdota de filmar en la Antártida que te acuerdes, que se te ocurra? ¿Alguna anécdota? No, bueno, era como que no se podía organizar mucho, eso por ahí es más anécdota, porque el barco tenía como puntos de muestreo pautados, pero muchas veces por las tormentas o se tardaba más de la cuenta, entonces como que te tenías que ir acomodando, vos por ahí habías, no sé, coordinado una entrevista, suponete a las 4 de la tarde, y el punto de muestreo era a la 1:30 y se llegaba a las 3:30, entonces te movían eso y era todo el tiempo estar sobre la marcha. O sea, tenés que estar 100% del tiempo a disposición de lo que vaya a ocurrir. Filmando y a la vez medio produciendo, porque por ahí el científico que hizo esa extracción en ese punto, en vez de hacerle, se fue a dormir después, entonces tenés que ver de no molestarlo y a la vez convencerlo. Y bueno, y la cantidad de horas de luz también es algo, al estar tan al claro. sur. ¿En qué época del año fueron? En enero, 14 de enero salimos. ¿Y cuántas horas de luz? Y era hasta las 11 de la noche. Sí, a las 11 y a las 4 ya empezaba a aparecer. Sí. Wow. Y eso es impresionante, como el sol, además el sol que sale es muy tenue, es como una babita que no te termina de calentar, digamos, ¿no? Sí. Muy bien, vayamos a la tercera parte del informe. El hecho de haber llegado a la Antártida, lo primero, digamos, que me sorprendió fueron los días largos. Por ejemplo, ayer he controlado, digamos, y no sé, anochece tipo 11 de la noche y tipo 2:30, 1, ya como que quiere amanecer. Entonces, la verdad que eso es lo más loco, digamos, de todo esto. También el hecho de salir y encontrarte con, no sé, con témpanos de hielo, con el continente todo nevado, todo hielo, todo blanco. Las ballenas que ayer pudimos ver también en el mar, los pingüinos. No, es loco, es muy, muy lindo. Bueno, ¿vamos arriba? Vamos. ¿Listo? Vamos, Fede. A trabajar. La idea es repetir este tipo de determinaciones a lo largo del tiempo para poder tener una tendencia temporal, es decir, para poder saber si la concentración de los contaminantes está subiendo, si está siendo constante o si está descendiendo incluso, ¿no es cierto? Pero las concentraciones no son alarmantes, ni mucho menos. O sea, acá las concentraciones de los contaminantes son todavía lo suficientemente bajas como para no causar problemas graves. Hemos medido a lo largo de toda la costa atlántica y ahí sí se nota una interesante, o se saca, digamos, una interesante conclusión, y es que los niveles de concentración van aumentando a medida que uno se va acercando a la zona agrícola, lo cual ya de por sí está diciendo claramente que este tipo de sustancias están siendo utilizadas en el continente y son los vientos las que lo van llevando, y por supuesto a medida que se van
alejando, la concentración va siendo cada vez menor. ¿Cómo siguen las investigaciones de ustedes acá en adelante? De acá en adelante nosotros, si bien estas imágenes son de la última campaña que hicimos, que fue en el 2014, después por algunos problemas de logística no nos pudimos embarcar, pero yo ahora estoy realizando este tipo de investigaciones en la ciudad de Córdoba. Estoy tratando de establecer una red de monitoreo para sitios urbanos, semirurales y rurales. Con el mismo aparatito. Con los mismos aparatitos, con unas modificaciones, aparatos que no necesitan electricidad, entonces los podemos meter en el medio del monte. ¿Qué nos gustaría hacer ahora que ha vuelto a navegar el rompehielos? Yo creo que es una excelente oportunidad de montar un sistema que podamos medir in situ, es decir, hacer todo lo que nosotros hacemos en el laboratorio en Córdoba, pero que esté adentro del barco, entonces tener datos casi en tiempo real. Y una gran ventaja que cuando estaba comentando con Gastón, la importancia de la Argentina de tener tantas bases en la Antártida nos abre un abanico enorme de posibilidades de hacer investigaciones a lo largo de toda la península antártica y otras partes. Entonces yo creo que eso nos va a permitir hacer investigaciones espacialmente mucho más grandes y temporalmente, aprovechando las bases que están todo el año, de decir, bueno, pongo estos equipos y que miden todo el año y ver si hay variaciones estacionales o no. Muchísimas gracias por venir. Gracias Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.